De saludarte nuevamente antes de darte esta palabra o este estudio bíblico. Quisiera pedirte que compartas estos videos porque así nos ayudas a que la palabra del Señor siga corriendo con poder, se siga moviendo y llegue hasta el último rincón, aquel que está necesitado de una palabra o que está prácticamente confundido o no ha tenido aquel discernimiento para comprender qué es lo que la palabra del Señor nos quiere decir. Analizando una parábola que el Señor Jesús nos dijo, una parábola que es bastante mal interpretada. Quisiera en esta ocasión hablarte un poco. Se encuentra en Lucas 16, capítulo 19. Nos habla acerca de una parábola del rico y otro personaje llamado Lázaro. Nos cuenta o nos decía el Señor Jesús que había un hombre rico que se vestía, dice la palabra, de púrpura y de lino fino, y que hacía banquetes con esplendidez. Cada quien ha hecho fiestas, alguna celebración de 15 años, de bodas o de cumpleaños, y cada quien sabe cuánto se gasta de dinero, pues hablando de las fiestas. Pero dice la palabra que las hacía con gran esplendidez todos los días, pero que también había un mendigo llamado Lázaro, y este estaba, dice, echado a la puerta. La palabra lo dice echado como que fuera quizás un animal en una puerta, me imagino en el piso, ¿verdad? Y dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún dice que los perros venían y lamían sus llagas. Cuando el Señor Jesús nos ponía estas comparaciones, era como poniéndonos a un personaje, a esta persona llamada Lázaro, que estaba en una pobreza extrema, a pasar en pero sigue diciendo la palabra de que se acercaban los perros y lamían. No eran mascotas, sino que eran perros también con hambre. Pero dicen que un día murió el mendigo. Y dice la palabra del Señor y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y dice que murió también el rico. Pero sigue diciendo la palabra, me gusta esta traducción que dice, cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico, vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentarse junto a él. Entonces él, dando voces, le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua. Dice, y me la dé porque estoy en un lugar de tormento, dice. Aquel
rico que nunca tuvo misericordia para darle comida al hambriento, para darle comida a animales, él pidiendo misericordia. Así que Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males. En esta vida, yo no sé si tú has vivido más males que cosas buenas, pero aquí habla que un personaje, por no saber aprovechar sus bienes que recibió en esta vida, estaba en el Hades, estaba en el infierno. Y aquel pobre que estaba pasaba con esas hambres y esas enfermedades de llagas y todo ese sufrimiento, estaba en el seno de Abraham. Y muchas personas piensan de que el ser rico es acarrear condenación y el que es pobre es de acarrear salvación. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra? La palabra nos está diciendo que el rico no administró bien sus bienes, no tuvo misericordia de nadie. Pero sigue diciendo la palabra que él estaba en un lugar de tormento. Él estaba sufriendo. Y dice, además, dice, de todo esto, dijo, una gran cima está puesta entre vosotros, le dijo Abraham, y de manera que los que quieren pasar para allá a vosotros no pueden ni allá pasar para acá. Los dice ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra o nos está diciendo el Señor Jesús? Que este ruego que él le hacía: te ruego pues, Padre, que envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él estaba preocupado porque tenía familiares y no querían que llegara a ese lugar de tormento. Ahora bien, lo que nos dice la palabra del Señor es que nadie ya muerto no puede cruzar de allá para acá. Así que cuando te diga alguien que puede consultarte a una persona que ya falleció, esa es mentira. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 18:11, tampoco dice que es abominación, tampoco hacer conjuros, dice servir de medium, practicar espiritismo o consultar a muertos. Dice, para Dios es abominación el que consulta a muertos. Así que por eso el Señor Jesús le dice, está contándonos esta parábola, lo que no está permitido. Dijo Abraham, no puede ninguno, pues, dice, porque tengo 5 hermanos. Él estaba preocupado, pero dice Abraham, les digo, a Moisés y a los profetas tienen a ellos, óiganlos. Dice Abraham, yo no te puedo mandar a nadie, no se puede cruzar. Allá tienen a los profetas, allá tienen a Moisés, a ellos, dice, óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, le dice,
Pero si alguno fuere, dice, a ellos de entre los muertos, se arrepentirán, le dice. Y le dice a Abraham, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Nunca. El que ya se murió, dice la palabra del Señor en Jeremías 22:10, dice, no lloréis a los muertos, ni a él os condoláis, dice, llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Dice la palabra del Señor que no lloréis a los muertos, ni de al que, ni tener condolencias. Dice, llorad amargamente por el que se va. Antes exiliaban al pueblo y ese ya nunca más iba a regresar. A ese, dice la palabra, llorad amargamente. Sigue diciendo Segunda de Corintios 6:2, porque dice, el tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. La palabra del Señor nos dice que hay un día de ese tiempo aceptable de salvación. Cuando la palabra del Señor se refiere en Lucas 4:9, nos está hablando de ese tiempo aceptable para el Señor. Ese tiempo aceptable del Señor son estos tiempos en el que por gracia podemos llegar a la salvación, sea que tengas tus bienes, sea que seas pobre, sea que estés pasando por cualquier situación. Si tienes tus bienes, pon mucha atención, ten misericordia, ayuda, clama a Dios, busca a Dios, arrepiéntete delante de Él y Dios te escribirá en ese libro de la vida. Si eres pobre, estás pasando por cualquier situación, cualquier enfermedad, también es necesario que busques a Dios. A veces las enfermedades, la pobreza vienen y pasan en nuestra vida para que nosotros clamemos al Señor y, y ahí buscamos más al Señor. Yo te aconsejo que no te despegues de la palabra del Señor. Busca al Señor en oración. Busca un lugar donde congregarte y el Señor hará grandes cosas en tu vida. Dios te bendiga.